oportunidades a futuro. Para conocer un poco el contexto y qué oportunidades o qué podemos hacer, tenemos como invitado esta tarde a Miguel Calderón. Él es experto de Swiss Contact en temas de empleabilidad y también ha sido exdirector general de Educación Técnica Productiva y Superior Tecnológica del Ministerio de Educación. Señor Calderón, muchísimas gracias por estar en Economía Verde. Muchas gracias por la invitación, Ron. Permítanos primero conocer lo que ya veníamos planteando, ¿no? En el contexto de pandemia, muchos empleos se perdieron, personas que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo y tuvieron que reinventarse, ¿no? Y a veces esto llevó a generar emprendimientos, pero también pasaron a la informalidad. Y también las mujeres perdieron un mayor porcentaje de sus trabajos. Sí, el panorama después de la pandemia en materia de empleo ha sido bastante grave. Como bien señalas, se perdieron muchos puestos de trabajo, sobre todo en el sector formal, que arrastró que muchas de las personas efectivamente tuvieran que reinventarse, muchos de ellos en trabajos de subsistencia y sobre todo en el sector femenino para poder sobrellevar la pandemia, ¿no? Ya en las últimas cifras que ha podido mostrar el Ministerio de Trabajo, el tema del empleo se ha ido recuperando lentamente, pero ya está un poco logrando los niveles prepandémicos. Sin embargo, mantenemos muchos problemas estructurales, como por ejemplo el tema de la informalidad, que está mucho más allá del 80% en la economía nacional, y esto afecta básicamente todo lo que son ingresos, y como bien señalas, afecta mucho a lo que es el sector de las mujeres, ¿no? Que muchas veces tienen y todavía sostienen estos emprendimientos digamos de subsistencia, ¿no? Ese es más o menos el panorama que se tiene ahora, pero sin embargo también tenemos que ver las oportunidades. Eso, ahí justo ya le iba a mencionar ese tema. Sin embargo, pese a lo difícil que puede estar la situación, hay oportunidades, y oportunidades que calzan perfectamente al peruano, porque el peruano es muy creativo, es muy ingenioso, entonces rápidamente se adapta. Entonces vamos a centrarnos ahora en lo que es este gran potencial que son los jóvenes, ¿no? A veces se piensa que una carrera universitaria, sí, es cierto, es una muy buena alternativa, pero a veces se deja de lado las carreras técnicas y que también se conoce que incluso son a veces mejor remuneradas que las mismas carreras universitarias o las profesiones universitarias. Sí, efectivamente. Justo la semana pasada, 21 y 22, Swiss Contact organizó un evento de formación profesional, invitando incluso a experiencias de Swiss Contact en otros países y a expertos internacionales que nos dieron un panorama de cuál es la realidad de la formación profesional, como bien señalas, la educación técnica en América Latina y el Perú. Y realmente el tema de la pandemia nos lleva a tener que modernizar muchos de los procesos de aprendizaje que teníamos antes de esta situación. Por ejemplo, el uso casi obligado que tuvimos de las TICs para poder... tecnologías de la información. Tecnologías de la información y la comunicación para poder mantener estos procesos de aprendizaje. Sin embargo, ha habido una merma también en las competencias. Por ejemplo, señalan que de aquí a 5 años un 50% de las competencias que conocemos hoy para los trabajadores van a cambiar. Un 40% de la naturaleza de los puestos de trabajo también van a cambiar entre aproximadamente 5 o 10 años. Tenemos que prepararnos para eso y esas son las oportunidades que tenemos que aprovechar en este momento. Tenemos que hacer los cambios a nivel de las instituciones de formación profesional, tenemos que informatizar, tenemos que digitalizar, tenemos que entrar, por ejemplo, a comenzar a enseñar a nuestros jóvenes todo lo que es la automatización de los procesos en la industria, ¿no? Se habla de la industria 4.0 y 4. Algo más, que ya es una realidad no solamente en algunos sectores del país, sino también en el mundo. Entonces, sí, efectivamente hay carreras que tienen que ver con esas tecnologías que tienen mucho futuro. Y las generaciones de hoy son bien versátiles a esas tecnologías. Por eso considero que hay mucha perspectiva en la formación profesional. Algunos expertos internacionales de Suiza, en este evento que mencioné, decían cómo efectivamente la mejora en estos procesos de formación, que son más cortos, que son más efectivos y te permiten una inserción más rápida del mercado laboral, en otros países, no solamente del primer mundo, sino en otros parecidos también a los nuestros, los jóvenes ya están teniendo resultados positivos en el mercado laboral. Entonces creo que tener un evento de esta naturaleza nos permite poder dirigir las políticas públicas, poder dirigir también el esfuerzo del sector privado
hacia experiencias que efectivamente tienen resultados. ¿Carreras de qué tipo son estas las que usted menciona, ¿no? Que son a corto plazo, bueno, mucho más cortas, y que prontamente le permiten al joven insertarse, ¿no?, en lo que es el medio laboral y poder ser remunerado también, que en muchos casos es lo que se requiere prontamente? Sí, hay mucha información en realidad sobre cuáles son las carreras que tienen, como se llama, un mayor retorno económico para las personas que egresan, ¿no? Algunas de ellas tienen que ver con el ámbito, se le llama industrial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con procesos automatizados, por ejemplo, que ya hay varias instituciones en el país que brindan esa oferta y que tienen retornos positivos importantes. Sin embargo, hay una alta demanda también de jóvenes que se puedan certificar rápidamente en carreras vinculadas a la informática, a la programación, a la automatización de procesos. Esas también dentro del mercado están siendo valoradas. Y podemos ver, por ejemplo, en información del Ministerio de Trabajo y también de otros países, que las grandes empresas están exigiendo esos perfiles y a veces no los encuentran, ¿no? Y ese es un problema que tenemos que solucionar, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para todas las instituciones que brindan el servicio de capacitación. Y ahí permítame hacer nada más este comentario, ¿no? Cuando comenzó la instalación del sistema de gas natural, domiciliario, industrial, se necesitaba en ese momento mucho personal que ayudara en estas labores, pero se necesitaba personal que estuviese capacitado y no estaban capacitados. Entonces ahí eso evidenció que realmente pues eso era una gran oportunidad, pero no estuvimos preparados. Entonces sobre la marcha tuvieron que capacitarse. Entonces ahora creo que también es importante lo que se tiene, el apostar por las energías renovables, ¿no? Jóvenes que vean esto como una gran oportunidad, pueden capacitarse porque el mercado lo va a requerir en adelante. Y cuando salgan estas ofertas laborales, pues hay que estar preparados, porque va a ocurrir eso. Exacto. Hay que aprender de la historia. En la década del 90 se sabía que, por ejemplo, en ese momento creo que era la empresa Shell la que iba a explotar Camisea, tal vez un poquito antes, esa empresa decía, se van a necesitar estos perfiles, pero no hubo una reacción por parte del mercado educativo en ese momento. Llegó el momento y comenzamos a criticar al sistema y decir, tenemos que traer soldadores de Colombia, de Brasil, tenemos que traer gasfiteros, ¿no? Porque son los gasfiteros los de las instalaciones de gas para otros países, ¿no? De Chile, de Colombia, ¿no? Y creo que ahora justamente tenemos que aprender de eso y comenzar a formar justamente para, creo que dos temas fundamentales que tienen mucho futuro, no solamente para el Perú, sino para la humanidad. Uno, temas de energías renovables. Exacto, energías renovables. Así que mucha atención, apunten jóvenes porque ese es el futuro. Y otro tema carreras importante, relacionadas a lo que es energías renovables, ¿qué más? Otro tema importante, por ejemplo, es el agua. Agua. ¿No? Tratamiento de agua, se llama ahora en los mercados internacionales producción de agua, ¿no? Que hay muchas técnicas y tecnologías justamente para poder conseguir agua, por ejemplo, en toda nuestra costa que es totalmente desierto y no esperar las grandes obras, ¿no? Para traer el agua de otros lugares. ¿Qué más? Y también todo lo que tiene que ver con alimentación y procesamiento de alimentos, tecnologías aplicadas a ese rubro. Muy bien, muchísimas gracias, señor Calderón, por darnos una mirada, ¿no? Una mirada a estas grandes oportunidades que tienen los jóvenes de poder averiguar más, de poder incursionar y sobre todo porque esa es la tendencia, ¿no? La tendencia en el que va avanzando nuestro país y el mundo, ¿no? Entonces hay que estar preparado y hay que mirar también hacia una carrera técnica como una gran alternativa de desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias. Ha estado con nosotros, o está con nosotros Miguel Calderón, experto de Swiss Contact en temas de empleabilidad y también él ha sido exdirector general de Educación Técnico, Productiva y Superior Tecnológica del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias.